mayor número de presas por habitantes del mundo, plantearse esta cuestión no es poca cosa. Bienvenidos al Escarabajo Verde. ¿Qué tal? La demolición de presas es algo ya arraigado, que tiene cierta tradición en países como Francia o Estados Unidos. Pero incluso aquí, en España, es un proceso que ya está en marcha. La razón está clara, hay que recuperar el buen estado de los ríos y los ecosistemas que genera. A ello nos obliga una directiva europea, pero además es de sentido común que los ríos no pueden ser solo productores de energía, por ejemplo. Por eso estamos aquí hoy en el Bidasoa, en Navarra. En esta cuenca han empezado a eliminar obstáculos para permitir la permeabilidad del río, es decir, que los peces puedan circular libremente. Esto es lo que vamos a ver hoy en el Escarabajo Verde, la demolición de una presa. Y más importante todavía, ¿qué es lo que pasa después? Han comparado el fluir de los ríos con la vida, y es acertado. Pero todavía lo es más si ese río se remonta, porque entonces los obstáculos crecen. Y nosotros, pobres piraguas, sufrimos, como en los ríos de verdad. Este es un afluente que llegará al río Bidasoa. Se llama Ezcurra. Aquí hoy se derriba una presa. La excavadora pone el pico a la obra. No es algo habitual, pero ya ha sucedido más veces en España y muchas en Estados Unidos. El paradigma de este nuevo movimiento que entiende que cuanto menos intervenidos estén los ríos, mejor. Solo lo justo, para evitar inundaciones, por ejemplo. En el Bidasoa había unas 114 presas para usos diversos. La mitad de ellas eran infranqueables para los peces y en muchos casos ya sin utilidad. Esta, la de Saldías, se construyó para una central hidroeléctrica que ya no funciona. Los vecinos de la zona inmortalizan el momento. Desaparece algo que han visto toda la vida. Vienen a supervisar las obras algunos empleados de la Confederación Hidrográfica del Norte, que colabora en el proyecto junto al Gobierno de Navarra. Esta no es una actuación aislada, se trata de conseguir que toda la cuenca del Bidasoa sea permeable. El objetivo es eliminar obstáculos, pero solamente aquellos que estén en desuso. Entonces, aquellos que están ligados a concesiones de agua que están en uso, no se pueden demoler, ni tampoco podemos actuar como administración haciendo pasos para peces en aquellos que están en uso, porque eso será obligación del concesionario. Tampoco podemos demoler aquellos que están catalogados como bienes de interés patrimonial. Entonces, en esos lo que sí que se puede hacer son obras de pasos para peces, pero no se pueden hacer demoliciones. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿viene usted? ¿Es usted de aquí? Sí. Yo vengo de la Confederación. Ah, muy bien. Estamos, bueno, ya se habrá dado cuenta, estamos demoliendo la presa. Sí, porque sí. El objetivo de esto es que suban las truchas. Ah, claro. ¿Qué falta hace, verdad? Sí, hace falta, sí. ¿Y usted es de la zona? Sí, de aquí, a 200 metros es nuestro caserío. Ah, sí. O sea, que conoció la presa desde... Ah, sí, desde chiquitito. Claro, ya estaría antes la presa, antes de que usted Sí, naciera. estaba, sí, igual llevará esta presa 200 años. Ya, bueno, algo menos, probablemente sean 100, pero sí. Bueno, puede ser. En un par de días, tarea concluida. Las presas, como muchas otras cosas, también tienen fecha de caducidad. Ahora mismo está ya la presa demolida, lo que es el cuerpo de presa. Ahora quedaría recolocar el material de la presa, que se ha picado previamente para que no sean piedras grandes. Entonces ahora se va a recolocar en la poza que estaba debajo de la presa y un poco más hacia las márgenes, y con eso ya quedaría lo que es la fase de obra terminada. El progreso ahora es derribar, pero antes, en estos valles, el progreso fue la energía eléctrica.
Esto se usaba, el canal se cogía de la misma presa, no, como normal, y luego se usaba para molinos. Y luego, aparte de eso, tenía una central eléctrica, sí, eso he conocido yo. Pues sí, algunas veces estuve aquí de noche haciendo guardia a la electricidad. Así es. Bueno. Saltos de agua para obtener electricidad. Esa fue la razón de tantos ríos españoles represados. Y eso es lo que intentan revertir gente como Miguel y Manuel, del Gobierno de Navarra. Un primer paso serían las escalas de peces. Lo que estáis viendo aquí es una escala de peces que sirve para que los peces que están aguas abajo del azud puedan remontar aguas arriba, y está constituida por distintas artesas o celdas donde el pez no tiene que gastar tanta energía para subir de una a otra. Lo que hacemos es, para simplificarlo, como una escalera. Distintos escalones en los que los peces van subiendo poco a poco sin gastar mucha energía y consiguen remontar los 2,5 metros del azud. Pero se puede llegar más lejos. El Gobierno de Navarra es más ambicioso. El programa de restauración que estamos llevando en el Bidasoa incluye actuaciones tanto de demolición de azudes como de construcción de escalas. La mejor permeabilización de un azud, es evidente, es la demolición. Cuando ese uso ya no sigue en pie, no sigue en vigor, lo mejor es demoler, porque no solamente permites que la fauna pase de un lado a otro, sino que también haya una transferencia de nutrientes, de grava, de elementos que son importantes del ecosistema. En principio se van a hacer demoliciones de pequeñas presas, pero también estará previsto en aquellas que tienen más alturas alguna demolición más. Todavía hoy, estos gigantes de piedra son el adversario de peces como el salmón o la trucha en su peregrinaje hacia los rincones de cría. Aunque ahora de momento esta presa es útil para establecer una especie de frontera en el río. Por este montacargas pasan todos los peces que ascienden el Bidasoa en busca de sus lugares de freza o de cría, zonas oscuras, de agua fresca y suelo de grava. Esto es algo así como el peaje. Aquí se cuentan todos los peces que remontan y se les toman sus datos. Trucha. Reo. Macho. 44. 9. 920. Se sabe que hay todo un catálogo de problemas para la fauna que remonta el río. Los principales obstáculos que se encuentra un salmón en el río son los construidos por los hombres, como pueden ser las presas, tanto de derivación de saltos hidroeléctricos, de aprovechamientos de riegos, luego tenemos saltos naturales, luego hay otras zonas en el verano del estiaje que se produce y se quedan algunas zonas de los ríos sin agua, con lo cual supera un obstáculo difícil de superar. Todo ello lleva consigo en que los peces, al querer remontar, hay un gasto excesivo de sus energías y no encuentran superficies útiles para la reproducción. Juan pesca desde los 4 años y no es el único. No es extraño que los pescadores sean un colectivo con influencia en lo que pasa en el río y en lo que se decide sobre el río. En este momento los salmones remontan hasta 15 kilómetros desde la desembocadura. Las escalas que ha habido hasta ahora también, como son desde hace más de 50 años, o sea que quiero decir que los salmones antes con las presas que había también subían. Lo que pasa que ahora, bueno, se habrá favorecido, desde luego, daño no lo habrá hecho al río.
Aún así, quedan lejos esas piezas de más de 10 kilos que se pescaban antaño. Bueno, la política para que subiesen más salmones es que hay que hacer unas siembras y luego acertar con el tipo de siembra que se hace, o bien en Hueva o bien en Alevín, cosa que hasta ahora vemos que no hay resultados. O sea, lo que tenemos claro es que se lleva durante ya de 15 a 20 años haciendo este tipo de gestión y el río va a menos. Mira, Juan, ya saca uno. A ver, vamos a ver. Hombre, muy hermoso, ¿eh? Majo, Jobar. ya ha hecho la guía, tiene 4 kilos. 4 kilos. Bien, ahí va. Mira, hombre, efectivamente, es criado en el río, ¿eh? Mira, aquí tiene la difosa sin cortar, o sea que es exacto nacido en el río. Bueno, pues oye, enhorabuena. Y bueno, oye tú, que llevas el cuarto, déjanos algo para el resto de los pescadores. Este año me toca a mí. Muy bien, muy bien. La alegría se justifica por la escasez de peces en el río, aquí y en toda la cornisa cantábrica. Pues bueno, este año fatal, desde luego. Hay muy poco salmón en el río y se ha capturado hoy casualmente el 9º salmón, pero bueno, a estas fechas debíamos de tener aproximadamente unos 35 o 40 salmones. Además, cada vez baja menos agua salvaje por el río. En pueblos como Vera de Bidasoa se meten tuberías. Bueno, mira cómo se está edificando en los exteriores del pueblo, por ejemplo, aquel caserío. Incluso si tiras ladera arriba, verás efectivamente todo ese tipo de caseríos o medio villas, son todo de menos de 10 años, o sea... A menos agua en los afluentes o regatas, como aquí les llaman, menos frescor en el Bidasoa, dicen los pescadores. Todas las regatas cada día ahora, en época del verano, traen muy poca agua. Y en parte es porque se absorbe el agua de los manantiales para las casas que se están edificando, tanto aquí en el pueblo como en las laderas. O sea, en las laderas se cogen directamente de los manantiales y lo del pueblo se coge a través de la distribución del pueblo. La temperatura que coge el río Bidasoa en el mes de agosto, julio-agosto, pues es una temperatura alta, excesivamente alta para los peces que tenemos. Y estamos observando también que cada día tenemos menos salmones y menos truchas. Y en parte el problema puede estar ahí. Estas salmonas no son salvajes, están en una piscifactoría. Al frente está Gabriel Salaberry. Su mejor presentación es la que hacen quienes le conocen, que sabe mucho del tema porque ha desobado más salmonas que nadie. Prácticamente como un crío. Hemos tenido que volverles a enseñar a comer. Porque son unas, las llamamos zancadas, son unas salmonas que han hecho su emigración al mar, han vuelto al río donde han nacido, las hemos desobado artificialmente, han hecho su fresa artificialmente y las recuperamos para sucesivos inviernos, pues enseñándoles a comer. Esta piscifactoría se creó en 1916 para proporcionar salmones a los señoritos que subían a estos valles a pescar. Hoy se trata de preservar la especie, y no solo el salmón, también la trucha. El Gobierno de Navarra ha invertido muchos recursos en ella. ¿Qué pasa, Miguel? Hola, Francisco. ¿qué tal estáis? Oye, Miguel. pues nada, hoy vamos a preparar un poco la repoblación de los alevines. Vamos a coger del estanque número 14 y del 15 para echar luego en el puente de reparación. Si hay presas, el esfuerzo que se hace aquí no se nota. Las presas lo que hacen es modificar el sustrato del río y entonces las zonas de corriente que fluye libremente el agua se quedan badinadas, embalsadas. Eso tiene como consecuencia que el agua se calienta mucho más y la vegetación y el ecosistema en general cambia rotundamente. Manuel reconoce que la pérdida de ejemplares de estas especies es un hecho. Nosotros hemos notado últimamente que lo que más está influyendo
es la sequía, los grandes de estiaje, la falta de agua y el calentamiento de las aguas. Nos hemos dado cuenta que estos últimos años la trucha ha ascendido a las cabeceras de los ríos, quiere decir que hemos perdido prácticamente unos 6 kilómetros de río en los cauces en estos 15 últimos años. Tendremos que plantearnos el cambiar un poco el modelo de gestión. Yo sé que el modelo de gestión va a ser siempre penalizar un poco la extracción, porque los números de reproductores cada año es menor, no por culpa del pescador, pero sí que tenemos que tener en cuenta que si reproductores que saquemos del río son reproductores que no nos van a hacer la puesta. Poco a poco, échamela si quieres. Aquí se crían dos especies de trucha, la autóctona para repoblar el Bidasoa y una variedad centroeuropea, destinada sobre todo a que los pescadores se hagan con una presa. A estos alevines los van a soltar en el río. Sí. Donde las aguas fluyen a gusto es en este bosque intocado. Estamos en un bosque de ribera. Es uno de los bosques más especiales que podemos encontrar en la cornisa cantábrica, sobre todo en el señorío de Vértiz, ya que en el entorno que tenemos más inmediato este tipo de bosques se encuentra más degradado, ya que bien sea por la agricultura que aprovecha estos terrenos fértiles o bien sea por las infraestructuras de presas hidroeléctricas, ese tipo de bosque se encuentra recluido en un espacio más pequeño. En cambio aquí, en el señorío de Vértiz, el bosque de ribera puede extenderse a lo largo de todo el valle, que le permite la formación de las montañas. Y otra de las singularidades de este espacio es el abundante desarrollo que alcanza la vegetación, con árboles de grandes dimensiones, en concreto alisos que no se pueden encontrar fuera de aquí, o gran cantidad de madera muerta que permite la presencia de fauna muy especial y muy singular, o el exuberante desarrollo de, por ejemplo, los helechos. El señorío de Vértiz muestra algo así como lo que pudo haber sido y no es. Yolanda nos lleva a uno de sus rincones favoritos del parque, y no se trata solo de estética. El bosque de ribera no se puede entender de ninguna de las maneras sin agua, y el agua no debería entenderse sin existir un bosque de ribera. La importancia de conservar el bosque de ribera radica o se puede entender por las funciones que éste ejerce, desde la retención de sedimentos, que permite sujetar los taludes frente a las riadas, el control de la temperatura con la sombra de las ramas sobre el agua y que permite que esa temperatura sea la adecuada o la óptima para especies como el salmón o la trucha, que no pueden vivir en aguas calientes. Hay un intercambio de materia y energía. Bosques como estos ya no existen en el Bidasoa. La energía ha sido la prioridad. Bueno, ahora vamos a ver la central donde turbinan el agua que va por el canal, que es este edificio que tenemos aquí. En toda la cornisa cantábrica, los ríos y sus cuencas están ocupados. Carreteras, urbanizaciones, centrales con presas. Diversas organizaciones se encargan de denunciar esa saturación. Bueno, aquí estamos frente a una de las centrales hidroeléctricas del Bidasoa. Hay 28 instalaciones en este cauce en funcionamiento en estos momentos, y todas estas centrales, estas 28 centrales, podrían ser sustituidas por 3 molinos eólicos. El tremendo impacto ambiental que generan estas centrales no se corresponde para nada con el impacto económico, porque son automáticas y apenas generan puestos de trabajo. Además de las presas y las dificultades de los peces para superarlas, las centrales generan un problema añadido. En el río Bidasoa, además de los obstáculos a la migración de los peces, a los sedimentos del río que suponen las presas, el gran problema es que el agua no circula por el río, porque hay 28 aprovechamientos hidroeléctricos.
Este concretamente es el aprovechamiento de la central de Murgues, en el cual se da la circunstancia de que está dentro de un aprovechamiento más largo, con lo cual esta central está turbinando el caudal ecológico que libera otra presa aguas arriba que turbina aguas abajo. Por este canal de derivación pasan aproximadamente 1.500 litros, que es unas 7 veces más de lo que queda en el río Bidasoa, que circularán unos 200 litros por segundo en este momento. Es el caudal de un río muy pequeño. Las centrales hidroeléctricas tienen la obligación de respetar caudales ecológicos. Las que no lo cumplen, pues lógicamente va al expediente sancionador. Es la manera que tenemos de controlarlo. De aquí a unos años se va a establecer, por una nueva ley que es de 2009, se va a establecer a todas las centrales que instalen dispositivos de control de caudal y así podremos controlarles perfectamente. En valles tan encajonados y agrestes cuesta acceder a la ribera y acercarse al río. A menudo para encontrarse con una escala de peces a la que no le ven utilidad. Escalas que son mucho más caras que derribar una presa, que ya una escala de 50 centímetros puede provocar graves problemas a una especie de estas, y esta concretamente de 4 metros ya es absolutamente insalvable. Estas escalas no dejan de ser más que un parche porque hay que mantenerlas, no basta con hacerlas, que es más caro que derribar, sino que además hay que mantenerlas porque como el río va alterándose, va modificándose, a veces los sedimentos que quedan atrapados arriba obturan esa escala y hay que ir manteniéndola para que siga operativa. Además de denunciar cuando hace falta, asociaciones como la de Jorge, AEMS, trabajan con voluntarios en la restauración de riberas y en sensibilizar de lo importante que es que los ríos estén en buen estado. En los núcleos urbanos es más difícil abordar el derribo de presas. Por ejemplo, aquí, en Elizondo, con su presa y su escala de peces. Los vecinos no quisieron derribar. Porque es una cosa típica que vienen toda la gente de fuera, sacan fotos, o sea, el que viene a ver esto también, porque es una cosa bonita. En este caso, las razones del corazón, las sentimentales, pueden más que las científicas. Esta presa de Chocoto tiene un problema añadido, además del problema ambiental, que es que en caso de gran avenida de agua, produce una elevación del caudal del río en torno a 3 metros, con lo cual se produce inundación de la calle adyacente. El río excava debajo de ese frontón que está ahora en obras y provoca problemas de estabilidad en las casas adyacentes. En 1913 hubo que el puente no era así, el puente era románico. Entonces la riada aquella pues destruyó esta casa mismo y todo eso. La placa está situada ahí, debajo de ese otro cartel que pone el 2 de junio de 1913 llegaron las aguas del río Bidasoa hasta este nivel. Fue, digamos, pues una nube que estaba en el monte allá, cayó la mitad para Francia y la mitad para España. Y ahora, bueno, el año pasado se inundó la calle también, o sea, de una riada que hubo, sí, debido a que venía el agua de allá arriba para abajo y los sumideros pues no chupaban tanto todo el agua. Algunas de las actuaciones que está realizando la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en este río van en la dirección adecuada, que son demoler las presas en desuso, pero hay algunos casos como en este, que debido a la presión popular se ha esquivado la demolición y se ha construido una cara a escala en el estribo izquierdo para facilitar el ascenso y descenso de los peces, cuando la solución de la demolición hubiera sido mejor medioambientalmente, económicamente y mucho mejor para prevenir problemas de inundabilidad en el pueblo. Mira, este es el antiguo molino de Erasum, que es el molino del azuz que hemos tirado. Vamos a ver el azuz cómo ha quedado.
Las presas, como tantas y tantas cosas, tienen fecha de caducidad. Noemí y sus colegas visitan el lugar que hace unos días ocupaba una presa. Ha quedado bien, ¿verdad? Sí. Está la piedra bastante troceada, la han dejado bastante troceada y esto, en cuanto venga la primera crecida en invierno, lo va a dejar todo un poco más uniforme, que ahora se ve que está así como demasiado metido hacia allá. Mira, tiene además un salto natural ahí de roca, así que no se nota tanto el desnivel. Lo bueno ahora es que ya va a quedar entre esta que estamos tirando y la siguiente de Saldías, va a quedar el tramo para la trucha perfecto. Lo que estamos viendo con estos trabajos de demolición y permeabilización de presas es que los peces son sumamente agradecidos, porque el año pasado hemos tenido ya experiencias de demoler una presa y acto seguido ocupar. Y se da la circunstancia de que han remontado con 2 derribos de presos 6 kilómetros, que se dice pronto para que un salmón acuda a utilizar los nuevos hábitats. Gota a gota, alevín a alevín, piedra a piedra. Los ríos no volverán a su estado primigenio, pero pueden recuperar algo de la salud que un día tuvieron. Esto es lo que vamos a ver hoy en el Escarabajo Verde, la demolición de una presa. Y más importante todavía, ¿qué es lo que pasa después? Han comparado el fluir de los ríos con la vida, y es acertado. Pero todavía lo es más si ese río se remonta, porque entonces los obstáculos crecen. Y nosotros, pobres piraguas, sufrimos, como en los ríos de verdad. En un país con el mayor número de presas por habitantes del mundo, plantearse esta cuestión no es poca cosa. Bienvenidos al Escarabajo Verde. ¿Qué tal? La demolición de presas es algo ya arraigado, que tiene cierta tradición en países como Francia o Estados Unidos. Pero incluso aquí, en España, es un proceso que ya está en marcha. La razón está clara, hay que recuperar el buen estado de los ríos y los ecosistemas que genera. A ello nos obliga una directiva europea, pero además es de sentido común que los ríos no pueden ser solo productores de energía, por ejemplo. Por eso estamos aquí hoy en el Bidasoa, en Navarra. En esta cuenca han empezado a eliminar obstáculos para permitir la permeabilidad del río, es decir, que los peces puedan circular. Este es un afluente que llegará al río Bidasoa. Se llama Ezcurra. Aquí hoy se derriba una presa. La excavadora pone el pico a la obra. No es algo habitual, pero ya ha sucedido más veces en España y muchas en Estados Unidos. El paradigma de este nuevo movimiento, que entiende que cuanto menos intervenidos estén los ríos, mejor. Solo lo justo, para evitar inundaciones, por ejemplo. En el Bidasoa había unas 114 presas para usos diversos. La mitad de ellas eran infranqueables para los peces y en muchos casos ya sin utilidad. Esta, la de Saldías, se construyó para una central hidroeléctrica que ya no funciona. Los vecinos de la zona inmortalizan el momento. Desaparece algo que han visto toda la vida. Vienen a supervisar las obras algunos empleados de la Confederación Hidrográfica del Norte, que colabora en el proyecto junto al Gobierno de Navarra.
Esta no es una actuación aislada, se trata de conseguir que toda la cuenca del Bidasoa sea permeable.